Y para comenzar, pues tenemos que empezar desde sus orígenes. Y la hacienda Lucas Martín, como ya se mencionó, forma parte de un grupo de haciendas novohispanas establecidas en los límites del territorio jalapeño. Colindaba con las haciendas Molino de Pedreguera, La Concepción, Paso San Juan, Paso del Toro y Llano de García, Maxtatlán, El Encero y Las Ánimas. Se extendía sobre los actuales municipios de Jalapa, Banderilla, Rafael Lucio, Jilotepec y San Andrés Tlanehualyocan. El casco de la ex hacienda se sitúa en la carretera federal México-Veracruz, a una distancia aproximada de 5 kilómetros al norte de Jalapa y 1 kilómetro al norte del municipio de Banderilla. Está situado más precisamente en un fraccionamiento llamado también Lucas Martín, el cual se encuentra el parque lineal del río Cedeño, donde por su lejanía del centro de Jalapa ha sido un poco abandonada, además de que se ha vuelto en una zona insegura y sumado a intereses económicos particulares, también esto ha dificultado de que sea más accesible el acceso hacia la hacienda. Su origen se remonta al año de 1629, cuando se otorgó la primera merced al señor Lucas Martín. Esta consistía en un sitio para molino de trigo y las aguas del río Cedeño. Para 1667 la propiedad tenía una categoría de finca y estaba conformada por 2 ranchos y un potrero. En uno de ellos se localizaba la casa principal y el molino de trigo con sus bodegas. El otro rancho se hallaba pasando el río Cedeño, entre la venta de Banderilla y el rancho Lucas Martín, que este rancho estaba enfocado a la siembra de maíz. Las primeras actividades económicas desarrolladas en Lucas Martín era la molienda de trigo y el cultivo de maíz. En la molienda se utilizaba mano de obra negra, mientras que en el cultivo de maíz lo llevaban a cabo los trabajadores o peones de la finca. En cuanto a la ganadería, existían unas 20 cabezas de ganado mayor para el consumo local. En 1695 Lucas Martín cambió de propietario. Este nuevo propietario, antes de adquirir la propiedad, Juan Bravo, compró 4 caballerías, por lo que fueron integradas a la superficie territorial de Lucas Martín: 2 caballerías de tierra de la región de Cedeño, 2 en la cañada de Puebla, del pueblo San Andrés Tlanehualyocan, a unos 7 kilómetros de Jalapa. Estas últimas correspondían a la merced que el virrey Marqués de Salinas concedió a Francisco Melián en 1610. Pertenecían al ingenio de la Santísima Trinidad, lo que hoy conocemos como Maguixtlán. Algunas haciendas como Las Ánimas, El Encero y en este caso Lucas Martín tuvieron una mayor movilidad de propietarios y fueron objeto de especulación por localizarse a la vera del camino real o por la cantidad de créditos hipotecarios que recaían sobre ellas, lo que disminuyó su valor y facilitó su circulación. En los casos de la hacienda de la orilla del camino, los que participaban en las ventas regularmente eran comerciantes y militares, quienes adquirían la tierra como un afán más especulativo que es un usufructo de la producción. Esto nos quiere decir que muchas de las haciendas, como es el caso de Lucas Martín, que estaban a la orilla como del camino real, o no exactamente a la orilla, pero muy cercano a él, llamaban el interés de ese tipo de personas debido a que se especulaba de que podían tener gran impacto y podría ser el origen de un buen, vamos a decirlo así, negocio, lo que se puede considerar actualmente. Y debido a las condiciones económicas por las que se había pasado dicha hacienda, eso hacía como que bajar el precio y la localización lo hacía muy interesante. Entonces, algo particular de esta hacienda es que tuvo demasiados dueños y es muy difícil luego de saber por cuántas manos pasó con precisión, pero sí se tiene registro de que tuvo una gran cantidad de dueños. En 1720 Lucas Martín fue adjudicado al capitán José Pérez Arellano, quien se desempeñaba en el cargo de abasto de carnes con Francisco de Tormes, José Robledano y Juan Rivera, cubriendo así la demanda de la población jalapeña. Cabe señalar que una de las actividades que generaba mayores ingresos y disputas territoriales fue el arrendamiento de tierras. En 1739, para poder pagar los tributos impuestos a su comunidad, los naturales de Jilotepec dieron en arrendamiento los pastos de su comunidad a Juan Fernández Becerra para sus ovejas, y para sembrar 2 fanegas de maíz al año debieron pagar la suma de 50 pesos anuales. Una de las tácticas implementadas por los hacendados fue aprovechar el momento en que las comunidades necesitaban dinero para pagar sus tributos. Entonces arrendaban sus tierras a un propietario vecino,
pero los indios, al querer dar por terminado el contrato, encontraban la negativa del arrendatario a desocupar, por lo que se veían obligados a vender o ceder. Y aquí pues se puede apreciar una de las tácticas como que implementaban diversas haciendas, no creo que haya sido la única, pero pues era como que el abuso legal que tenían hacia los demás, aprovechando de que tenían una emergencia económica, muchos de las personas de las localidades aledañas como puede ser Jilotepec, Naulinco y etcétera, al no tener gran cantidad de dinero pues prestaban sus tierras, las rentaban, y los hacendados ya después de un tiempo pues sabiendo el poder político y económico que tenían, se negaban a retirarse como de las tierras que le habían rentado. Entonces por eso se va entendiendo a través del tiempo cómo esas injusticias llegó un momento en que pues la gente se cansó, ¿no? Pero es interesante conocer el origen de muchos disgustos sociales de la población. Para el año 1741, que es un año relevante, pues al unirse los ranchos de San José, Buenavista y Lucas Martín, la extensión de la hacienda se incrementó. Así, en el periodo que va de 1752 a 1802, Lucas Martín adquiere la categoría de hacienda. Es preciso destacar que la propiedad cambió 3 veces de dueño y en 4 ocasiones estuvo arrendada a su totalidad a José Domínguez y a Francisco Barradas. La región jalapeña se mantuvo con el arribo de flotas que traían mercancías europeas y de Nueva España y que se comercializaban en las ferias. En estas participaron los pueblos sujetos a la jurisdicción jalapeña, aportando artículos manufacturados y agrícolas. Esto, por su parte, fue aprovechado por propietarios de recuas que se beneficiaron con la apertura mercantil, acrecentando su capital hasta convertirse en hacendados. Tal es el caso de Diego Leño, que en 1791 solicitó el arrendamiento de los terrenos de la hacienda Lucas Martín en un periodo de 11 años. Durante este periodo, la hacienda incrementó su producción ganadera, el cultivo de granos básicos, la molienda de trigo, la herrería y paralelamente la tierra aumentó su precio catastral. Esto llevó a Diego Leño a ocupar un lugar respetable como terrateniente dentro de la oligarquía jalapeña. A partir de 1802 formó parte del ayuntamiento de Jalapa como diputado tercero, además de desempeñar otros cargos como el de albacea, regidor, fiel de la renta de tabaco o el paso de Cedeño, y además estuvo encargado del abasto de carnes desde 1805. Como podemos notar, el capital social, económico y político determinaron el grado de participación dentro de las esferas políticas administrativas a nivel local, estatal y nacional, y acrecentaron el prestigio y la movilidad social. Pero cabe señalar que al término de la Guerra de Independencia la hacienda pasó a manos de la familia García Teurel, que detentó la propiedad de 1825 a 1897, periodo en el que se valió de múltiples mecanismos de coerción y subordinación, tanto para obtener fuerza de trabajo como para lograr su extensión territorial. Se dice que por los lazos de amistad entre dicha familia y Antonio López Santa Anna, este fue un asiduo visitante de Lucas Martín. Para 1829, Luis García Teurel compró el rancho denominado El Castillo a Manuel Cruz. Su valor era de 8,000 pesos y su extensión equivalía a casi la mitad de lo que era en ese momento la hacienda. El rancho tenía como límites al oriente la hacienda Ojuelas, al poniente las tierras de los indígenas de la villa de Jalapa, al norte la hacienda Lucas Martín y al sur el potrero de Aguasanta, el rancho Las Ánimas y las tierras de la hacienda El Encero. Entre 1843 y 1849 la familia García Teurel adquirió varias haciendas. Estas fueran Sosolaco y Paso del Toro. Se ubicaban en la jurisdicción de Jilotepec, cerca de Lucas Martín. Cabe aclarar que en 1847 vendieron el casco y una parte de las tierras de la hacienda Sosocola, quedándose únicamente con el rancho, también llamado Sosocola. Al anexarlo a la hacienda Lucas Martín, esta quedó constituida por 5,310 hectáreas aproximadamente. Esto nos deja ver cómo tenían un gran tamaño estas haciendas y que podría decirse que eran casi igual de grandes o más grandes que un municipio. Esta gran extensión territorial le permitió a la hacienda desarrollar un abanico de actividades como la agricultura, la ganadería o la explotación de la madera. Sin embargo, al poseer una amplia superficie, cumplía también como función sociopolítica importante.
Al poder controlar la tierra era afirmar un poder sobre cierta parte del espacio, también sobre la gente que vivía y trabajaba en ese territorio. Ahora bien, Lucas Martín a partir de 1825 comenzó una etapa de recuperación económica debido a su propietario Luis García Teruel. Tenía una buena posición económica, a diferencia de los anteriores que mantuvieron hipotecada la hacienda, lo que le valió a impulsar actividades como la producción textil vinculada al mercado regional en la primera mitad del siglo XIX y al nacional a finales del mismo, por medio del ferrocarril. Todo esto originado gracias al mercado también de la Ciudad de México y a su propietario Luis García. Este propietario se estableció en Jalapa alrededor de 1826, desempeñando como comerciante y hacendado. De igual manera que sus hermanos, tuvo una estrecha amistad con Antonio López de Santa Anna. Y por todo esto antes mencionado y con lo que se explicará más adelante por parte de mis compañeros, se puede decir que Lucas Martín vivió su edad de oro en el siglo XIX, específicamente en el periodo que va de 1830 a 1900. Pues en este adquirió estabilidad económica y no solo contrató sobre ella una operación de compraventa. No obstante, permaneció en manos de la familia García Teruel durante un gran lapso de tiempo. Asimismo, como ya se mencionó, la familia era dueña de la hacienda Sosocola y Paso del Toro, ubicada en el municipio de Jilotepec, y otras dos cerca de Tuxpan. Conviene subrayar que la actividad económica de esta familia no se limitó a la explotación de la hacienda, también tuvieron intereses en el comercio, en la manufactura de hilados y tejidos de algodón, en la compraventa de propiedades urbanas, invirtieron en los medios de transporte y participaron en la administración pública, considerando que la actividad más lucrativa e importante que desempeñaron fue la de prestamistas. Toda esta información nos hace entender cómo las dinámicas de la hacienda a través del tiempo fueron desarrollándose de distintas formas y que los dueños tuvieron gran influencia tanto en la política como en el desarrollo económico de la región de Jalapa, y mencionando de que tuvieron una gran relación con Santa Anna, nos deja ver cómo la política, se quiera o no, o esté bien o mal o no, está muy relacionada a los factores económicos que la determinan. Es por ello de que muchas veces cuando alguien llegaba al poder era muy difícil de que se fuera en contra de todas estas personas que eran allegados a ellos y que tenían relaciones importantes con ellos, porque pues eran el principal capital económico del país. Entonces como que era un poco contradictorio o muy difícil que un político tomara decisiones que afectara a todos estos amigos que se tenía, y como quizás veremos más adelante, no es el único caso. O sea, hay otras haciendas que también los dueños tenían relación con Santa Anna, que en la época era un político muy importante, no solo a nivel estatal, sino nacional. La familia Pasquel. En 1903, Manuel García Teruel vendió la hacienda Lucas Martín a Guillermo Pasquel por la suma de 250,000 pesos. De esta cantidad el comprador pagó 52,000 pesos de contado y el resto en pagarés. Para esta fecha, Lucas Martín estaba hipotecada por la cantidad de 167,850 pesos. Por esto debía Manuel García Teruel de los 200,000 pesos que se comprometió a pagar por Lucas Martín en 1897. Dicha hipoteca fue pagada poco después de 1903, quedando la hacienda libre de gravamen. La compra-venta de 1903 comprendió la hacienda Lucas Martín, la fábrica de hilados y tejidos de algodón, una caída de agua en el canal Tronconal, construida por el vendedor para uso de la finca y ganado vacuno y caballar. El mismo documento señala que la existencia del ganado fue lo que motivó a Pasquel a comprar la hacienda, pero al hacerse el inventario resultó menos de lo señalado en el contrato. Por tal motivo Manuel se comprometió a dar a Pasquel puestos en la hacienda de Lucas Martín, 100 toros, cuyas edades estaban entre 18 meses, 2 y 3 años, procedentes de su hacienda de Zacatepec, Puebla. Guillermo Pasquel, al igual que la familia García Teruel, pertenecía a una de las familias jalapeñas con mejor posición económica y social.
Sus padres fueron José María Pasquel y Juana Palma y Pérez de Mora, originarios del puerto de Veracruz. En 1849 estos adquirieron La Orduña y como consecuencia cambiaron su residencia a Jalapa, en donde desarrollaron varias actividades. La familia Pasquel, además de invertir en el agro, tenía capital invertido principalmente en propiedades urbanas y en una compañía naviera en el puerto de Veracruz, dedicada al comercio marítimo entre Nueva York y La Habana. Para 1903, solo el esposo de la hermana de Guillermo era accionista de la compañía naviera. Además, parece que los Pasquel en ocasiones también actuaban como prestamistas. Se sabe que en 1864 habían hecho un préstamo a la fábrica de hilados y tejidos La Victoria por la cantidad de 17.304 pesos. Además, se sabe que Guillermo no era solo un hombre de negocios, sino que también estaba relacionado con la política. Durante el Porfiriato, el periodo de mayor crecimiento de la industria textil se llevó a cabo entre 1893 y 1905. Durante este tiempo, la industria textil vivió la etapa de máxima expansión. Entonces introdujeron grandes cantidades de capital nacional y extranjero. Y la modernización de las instalaciones de las fábricas permitió que la producción textil aumentara considerablemente. En 1900 se procesaron 28.000 toneladas de algodón, casi un 40% más que en 1893 y 1894, hasta que la demanda bajó en 1911. A partir de 1900, la producción de Lucas Martín fue superior a la de las fábricas Industrias Jalapeña, Providad y San Bruno, a pesar de que la segunda había ocupado un lugar preferente a lo largo del siglo XIX. También a partir de 1900, siendo propietario Manuel García Teruel, la fábrica adquirió más importancia y tuvo su mejor época. Desde esa fecha, la maquinaria que había permanecido inactiva se limpió para ponerla en funcionamiento, y es probable que haya comprado otra mejor. Puesto que la maquinaria de Lucas Martín se estaba modernizando, también su producción se estaba diversificando. En estos años la producción consistía en el lino, ceñidores, rebozos, manta, rayadillo, granité, telas de cuadritos y otros dibujos sacados del mismo telar. Sin embargo, pese a que la industria manufacturera se iba desarrollando, la producción fue caracterizada por otro rasgo de la economía mexicana durante el periodo del Porfiriato, el de la limitación de la producción para mantener los precios altos. El establecimiento de los ferrocarriles fue decisivo para la ampliación de los mercados. Frente a Lucas Martín se encontraba la vía, y allí se descargaba el algodón destinado a ser procesado en la fábrica de la hacienda, y a la vez el ferrocarril era el medio de transporte utilizado para llevar las telas producidas en ese lugar a la capital de la República, y es probable que otros núcleos de la población recibieran parte de la producción textil de Lucas Martín por este medio. En resumen, podemos decir que la cercanía del ferrocarril fue determinante para el incremento productivo de la hacienda, por ser entonces el medio más rápido y seguro para el transporte de mercancías. De esta manera, Lucas Martín quedó vinculada al mercado nacional. Consecuencias de la revolución en Lucas Martín. En 1913, año en que Guillermo Pasquel hizo su testamento, sus propiedades estaban valuadas en 1.025.696 pesos y consistían en la hacienda de La Orduña, las tierras llamadas Rancho Viejo y Palrejo, ubicadas en El Chico, y se habían pertenecido a la hacienda El Encero, la tienda y bodega de mantas de Jalapa, una huerta llamada Goiri y la hacienda Lucas Martín, con su fábrica de hilados y tejidos. Esta última estaba valuada en 284.853 pesos y fue heredada a Carmen Pasquel, hija de Guillermo. Para 1918, la hacienda Lucas Martín solo contaba con 572 cabezas de ganado vacuno y 58 de mular y caballar. Esos animales eran muy pocos para una hacienda
que en el siglo pasado llegó a tener más de 5.000. Se sabe para que la tramitación de Carmen Pasquel para que tomara la posesión legal de su herencia se llevó por lo menos un par de años, en los que la fábrica permaneció cerrada. En 1920 fue arrendada a los señores Severino Cortizo y Doroteo Pérez Salmones, miembros de la sociedad mercantil Cortizo y Salmones, por término de 9 años y por la cantidad de 8.000 pesos anuales. El arrendamiento comprendía los departamentos de herrería, carpintería y tintorería, la dínamo eléctrica, el motor de gasoil, las calderas, una bodega para almacenar algodón, otra para los tejidos y una más para fierros de uso, así como 2 casas para oficinas y dependencia. En 1924 la fábrica fue clausurada y esto puede deberse también a que la producción empezó a decaer desde que los efectos de la revolución paralizaron el país. Otras actividades de las cuales Lucas Martín llevaba a cabo fue la elaboración de ladrillo y teja. Se cree que esta actividad se inició en la primera mitad del siglo XIX y sobrevivió hasta después de la Revolución Mexicana, en 1921. Los operarios ganaban 1.50 pesos y eran generalmente los vecinos de la congregación de El Castillo y Casablanca, que se encontraban enclavados en el interior de la hacienda. Se considera que la desaparición de esta actividad se puede deber a varias causas. Entre ellas puede mencionar la carencia de montes para conseguir la leña necesaria como combustible para los hornos, los efectos del movimiento inclinario de Veracruz, que originó la decadencia de la industria de la construcción y la aplicación de la reforma agraria. Antes de la expedición de la ley de 6 de enero de 1915, la hacienda Lucas Martín contaba con 4.035 hectáreas aproximadamente. Entre 1918 y 1935, 11 pueblos que solicitaron tierras ejidales se beneficiaron con 6.205 hectáreas, de las cuales Lucas Martín aportó 3.690, por ser la propiedad más extensa dentro del radio de 7 kilómetros de los pueblos solicitantes. La primera afectación que sufrió esta hacienda fue para la dotación de pueblo de Banderilla y consistió en 300 hectáreas. El expediente para la dotación de este pueblo fue quemado junto con el archivo municipal de Banderilla, supuestamente cuando un grupo de rebeldes pasó por ese lugar en 1919. Los pueblos que solicitaron restitución de tierras fueron Chiltoyac y San Andrés Tlalnehuayocan, el primero en 1914 y el segundo en 1913. Pero como ninguno de los dos pudo comprobar el límite de sus tierras comunales, se les otorgó dotación en lugar de restitución. Sin embargo, Chiltoyac tuvo que esperar 6 años para recibir la dotación definitiva y San Andrés Tlalnehuayocan 16. Los títulos sobre la fundación de este último fueron quemados por los revolucionarios que varias veces atacaron a este pueblo. Entre 1920 y 1935, 8 pueblos más recibieron tierras de Lucas Martín. La primera afectación ejidal se efectuó en 1918. En ese año se le concedió dotación definitiva a los campesinos del ejido de Banderilla y 2 años más tarde a Chiltoyac. En 1923 el molino de San Roque y el castillo también fueron dotados, siendo en 1935 la mayor afectación de la hacienda. Tomando en cuenta la extensión concedida a 4 ejidos entre 1918 y 1923, se puede apreciar que en ese lapso Lucas Martín fue afectada con 1.924 hectáreas. Si restamos esta cantidad a las 4.035 hectáreas que tenía antes de la reforma agraria, encontramos que en 5 años fue expropiada un poco menos de la mitad de su extensión. Los problemas suscitados en 1923 en el ramo de textiles y la superficie que le había sido afectada hacia 1924 provocaron en la hacienda un desequilibrio en sus principales actividades.
En ese año la fábrica de hilados y tejidos fue cerrada definitivamente. Algunos obreros se colocaron en otras fábricas y el resto se unió a los campesinos para solicitar tierras en ejido. Para la década de 1940, la ex hacienda pasaría a manos de en aquel entonces gobernador del estado, Jorge Cerdán, quien haría un cambio en la producción agrícola. Pasó de cultivar maíz a cultivar café en el año de 1950. En 1958, este vendería la ex hacienda a José Piñero. 77 hectáreas de finca aproximadamente fueron las que éste obtuvo. Actualmente, el dueño de la ex hacienda, Lucas Martín, es el Grupo Chedraui.